Iglesia, Dios bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hemos podido tener un tiempo de alabanza y de adoración especial. Amén. Porque cantábamos que no hay argumento, que no hay juicio en contra de cada uno de nosotros, pues por su sangre nosotros hemos sido libres de condenación. Amén. Y qué bonito porque esta canción va muy relacionado con la serie que estamos llevando en este mes. La serie la cual se llama La Justicia de Dios. Amén. Y en el día de hoy, continuando con nuestra serie, vamos a hablar acerca de la justicia de Dios demanda. Amén. El título para el día de hoy es La justicia de Dios demanda. Y para entrar en el tema, pensaba que la tercera ley de Newton dice que para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. Para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto. Eso quiere decir que siempre que un objeto realice una acción, ya sea como mover, empujar u oprimir otro objeto, este último, reacciona devolviendo la misma fuerza, ¿sí? Y ejemplos de la tercera ley de Newton encontramos el tema como caminar. Pues cada paso que nosotros damos consiste en un empujón que nosotros damos del piso hacia atrás y esa respuesta nos lleva hacia adelante. Por tal motivo avanzamos. Cuando caminamos, el empujón que damos de un pie hacia adelante nos lleva a avanzar cada vez que continuamos hacia el frente. Acción, reacción. De la misma manera, cuando nosotros sostenemos un objeto, cuando lo tomamos en la mano, la atracción, la fuerza de gravedad hace que el objeto vaya hacia abajo. Pero la fuerza que nosotros ejercemos para permanecerlo levantándolo hace que el objeto permanezca en el aire y no se caiga. Acción, reacción. Cuando nosotros también subimos una escalera, el pie que colocamos en el peldaño ejercemos una fuerza. La fuerza que ejercemos en ese peldaño hace que la reacción sea que subamos y escalemos peldaño tras peldaño. Por tal motivo, cuando lo hacemos de manera sucesiva, nos vamos elevando. Y el último ejemplo acerca de la tercera ley de Newton, acción-reacción, es cuando nosotros martillamos un clavo en una pared o en la madera. El martillo hace que se transmita esa fuerza en la punta de la puntilla y vaya insertándose cada vez más en la madera. Y a la vez el martillo reacciona empujando en la dirección contraria. Acción y reacción. ¿Y qué tiene que ver esto con la justicia de Dios y lo que demanda la justicia de Dios de acción-reacción? Esto tiene que ver en que esta ley también la podemos ver aplicada a la justicia de Dios. Toda vez que en la vida en la cual Dios ejerce su justicia, en esa vida donde no hay obediencia, hay una consecuencia equivocada. Pero en la vida donde se ejerce la justicia de Dios y en esa vida hay obediencia, las consecuencias son buenas. Obedecer lleva a justicia de Dios buena. No obedecer lleva a justicia de Dios implicando unas consecuencias. Por tal motivo, la justicia de Dios nos hace a nosotros responsables de las consecuencias de nuestros actos. Actos buenos, consecuencias buenas. Actos malos, consecuencias malas. Por ende, obedecer o no obedecer es lo que a nosotros nos da el veredicto final de la justicia de Dios. Y como el título de este mensaje, de esta serie, la justicia de Dios, ¿qué nos demanda la justicia de Dios? Lo que la justicia de Dios nos demanda es obediencia. Lo que la justicia de Dios nos demanda es obediencia.
Y mientras estudiábamos este tema, veíamos que el primer veredicto que encontramos en la Biblia acerca de la justicia de Dios está en el huerto del Edén. Cuando la creación que fue hecha a imagen y semejanza de Dios quebrantó sus ordenanzas, la cual era comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que los invito a que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, no comerás. Amén. Porque el día de que él comieres, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Y entendíamos en este versículo que dentro de la soberanía de Dios, el hombre adquirió unas responsabilidades. No solamente Adán y Eva, sino nosotros también hemos adquirido unas responsabilidades. ¿A razón de qué? De la soberanía de Dios. Y Adán, en este versículo que tocamos, era responsable delante de Dios y ante Dios a cumplir el mandamiento que le había sido dado. ¿Y cuál era ese mandamiento? Coman de todos, de absolutamente todos los árboles que están en el huerto. De todos los árboles pueden comer, excepto una excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. El mandamiento era sencillo: aliméntense. Coman ustedes tranquilos, que esos árboles es para su sustento, pero tengan cuidado, es decir, el mandamiento es coman excepto de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Adán tenía la responsabilidad, Adán y Eva tenían una responsabilidad: obedecer o no obedecer. La necesidad estaba, ¿tenían que alimentarse? Claro, tenían que alimentarse. ¿De qué lo iban a hacer? De los frutos. Pero Dios había dado un mandamiento, el cual era: coman de todos excepto de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que dependía de Adán y Eva obedecer o no obedecer. Dependía de la decisión, de lo que ellos dos querían, pero al mismo tiempo ellos eran conscientes de las consecuencias que tendría obedecer o no obedecer. ¿Por qué? Porque dentro de la justicia de Dios, dentro de ese mandato, ya había una consecuencia. Si ellos obedecían, se alimentarían y barriga llena, corazón contento. Pero si no obedecían, el justo juicio de Dios caería sobre sus vidas, pues Dios ya lo había dicho y lo había dado en ese momento. Desde ese momento podemos entender que el hecho de que Dios sea justo, a ustedes y a mí nos demanda obediencia. Pues si obedecemos los mandamientos de Dios, las consecuencias, la reacción va a ser buena. Pero si nosotros no obedecemos, si lo que la justicia de Dios demanda no lo hacemos, que es obedecer, la justicia de Dios se ejecuta. ¿Por qué? Porque Dios es justo e inmutable. Por ende, nosotros acá podemos ver y entender a través de la Biblia que nosotros recibimos justa retribución según nuestra obediencia. Lo que nosotros recibimos conforme a la justicia de Dios es una justa retribución. Porque cuando damos lo que la justicia de Dios demanda, es decir, obediencia, retribuimos, nos llegará a nosotros lo justo, lo correcto. Pero cuando no obedecemos, vendrá a nuestra vida la justa retribución. Podemos recibir nosotros las promesas dadas por Dios en su palabra.
cuando obedecemos sus ordenanzas, sus consejos, así como también nosotros vamos a recibir la disciplina, el castigo por la desobediencia que tenemos con Dios. Y cuando nosotros desobedecemos, viene la justa justicia de Dios, valga la redundancia. La justicia de Dios es benigna y Él solo quiere el bienestar para el ser humano, por eso nos dejó sus mandamientos y sus estatutos para obedecerlos. Y la justicia de Dios la vemos implicada en el punto que queremos tratar en esta mañana, y es que el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Por ende, cuando hablamos de que lo que nosotros recibimos es una justa retribución, no se trata de que Dios sea malo o de que Dios no existe. Se trata de las consecuencias de nuestra obediencia o nuestra no obediencia. Porque ya hemos visto qué es la justicia de Dios. Ya hemos visto que Dios es justo. Y hoy estamos entendiendo y comprendiendo en estos versículos que el justo juicio de Dios lo que demanda es obediencia o no obediencia. Y así como lo vimos reflejado en Adán, también lo hemos visto reflejado para todos los padres que tienen hijos. ¿Verdad? Porque cuando el hijo obedecía, ¿qué hacía el padre? Premiar, ¿verdad? El padre premia. Pero cuando el hijo no hace caso, cuando el hijo no obedece, ¿qué recibe el hijo? Disciplina por parte de su padre. Y el juicio justo de Dios, el juicio de Dios es justo. Y entendíamos y le damos gloria a Dios porque el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Y en Génesis capítulo 3, versículo 22 dice lo siguiente: y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aleluya. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. ¿Qué hizo Jehová? Lo sacó del huerto. Verso 24. Pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para castigar, ¿cierto? Para disciplinar, para reprender. No, ¿para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Y haciendo una conexión, el mandato que Dios le había dado a Adán y Eva era: coman de todos los árboles. ¿Estaba incluido el árbol de la vida? Estaba incluida. Porque la única excepción que Dios había dicho es del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida estaba incluido. Ellos podían comerlo. Simplemente debían obedecer y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, porque ellos comieron de ese fruto, fue súper sencilla: la muerte. La muerte. Y desde el momento que ellos comieron, el justo juicio de Dios se hizo real. Porque aunque no murieron instantáneamente, en Adán y en Eva sí comenzó su envejecimiento y su degradación del cuerpo hasta llegar al momento de la muerte. El justo juicio de Dios se ejecutó. Y desde el primer momento Dios tuvo misericordia con Adán y con Eva. ¿Por qué? Porque si ellos permanecían en el huerto, la desobediencia ya estaba en sus corazones. La maldad ya estaba en su mente. Y ellos podrían extender su mano y comer del árbol de la vida y vivir eternamente separados de Dios.
como ya había maldad en su corazón y en su mente, si ellos iban y comían del árbol de la vida, así Dios ya le dijera que no comiera de ese árbol, vivirían eternamente separados para Dios, para con Dios, perdón. Y el justo juicio de Dios fue echarlos del huerto. ¿Para qué? Para que no comieran del árbol de la vida. Porque el justo juicio de Dios es benigno y tiene misericordia. Y nosotros, si nosotros no estábamos ahí, si nosotros no fuimos ni Adán y Eva, entonces nosotros, ¿por qué nos vemos afectados por esa misma situación? Por ese mismo justo juicio de Dios. La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 3, que dice lo siguiente: y vivió Adán 130 años y engendró hijos e hijas. ¿Y cómo los engendró? A semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto quiere decir que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, engendraron hijos e hijas separadas de la comunión de Dios. Y sus pensamientos estaban solamente enmarcados a hacer maldad. En otras palabras, estaban enmarcados a hacer todo lo contrario que Dios decía, es decir, desobedecer. Así que por más que nosotros en algún momento de la vida nos lleguemos a creer mejores que Adán y Eva, nuestra naturaleza siempre está inclinada a desobedecer a Dios. Y esa desobediencia implica una aplicación del justo juicio de Dios. En nuestro corazón está única y exclusivamente no obedecer a Dios. Está dentro de nosotros solamente hacer la maldad. ¿Y cómo lo entendemos? Porque más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y tengo acá resaltado: a Dios no obedecer, a Dios no obedecer, a Dios. Y otro ejemplo que lo vemos reflejado en la Biblia, vemos en la historia de los reyes de Israel, en los cuales Dios se le presentó a Salomón y le dice: si tú sigues por el camino de David tu padre y guardas mis mandamientos y mis preceptos, y tu corazón no se aparta de mí, es decir, me obedeces, mi justicia estará contigo y tu reino será permanente en Israel, y no faltará descendiente de tu casa en el trono. Pero lo contrario, si no obedecía, Dios destruiría y raería ese apellido, ese linaje, esa descendencia del trono. Y David obedeció. Y a pesar de que fue un hombre con fallas, con pecados, con errores y demás, vemos que se resalta que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque anhelaba obedecer. Porque deseaba obedecer, y porque aunque tuvo tropiezos y caídas, él obedeció y se mantuvo firme y fiel hasta el día de su muerte. Y cuando Dios se le presenta a Salomón y le dice: ¿qué quieres que te dé? Y él pide sabiduría, le da exactamente la misma promesa que a su padre: obedece. Y si tú me obedeces, tus hijos tendrán el reino y haré permanente tu trono en tu familia. Pero si no obedeces, raeré tu nombre del reino de Israel. ¿Y qué hizo Salomón? Hizo lo malo delante de los ojos de Dios.
no obedeció a que el único Dios que debía exaltarse en Israel era Jehová de los ejércitos, sino antes, en virtud de que tuvo muchas esposas, muchas mujeres, inclinó su corazón a otros dioses. Dios impartió el justo juicio de Dios sobre su vida y quitó a sus descendientes del trono. Y le prometió lo mismo a Roboam. Y Roboam también le dijo: si tú no te apartas y tu corazón está conforme al corazón de David tu padre, haré permanente tu reino y tu descendencia siempre estará en el trono de Israel. Pero si haces lo contrario delante de los ojos de Jehová, si no lo obedeces, raeré tu nombre del reinado. ¿Y qué hizo Roboam? Desobedeció. Hizo lo malo en contra de los ojos de Dios y, al igual que Salomón, inclinó su corazón a los ídolos. Y Dios quitó su nombre dentro del trono. Y se le presenta a Jeroboam y le dice: yo te he escogido a ti para que seas rey en Israel y sigas mis mandamientos y sigas mis estatutos y me obedezcas. Y si tú lo haces, mi justicia y mi juicio será que tu reino sea permanente en Israel. Pero si no lo haces, morirás tú, tus hijos y tu descendencia, y quitaré tu nombre dentro del reino de Israel. ¿Y qué hizo Jeroboam? Desobedeció. Levantó dos becerros de oro y le dijo: he aquí Israel, tus dioses, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto. Y creó una religión pagana, lo cual hizo fue desviar a Israel de la adoración al verdadero Dios. ¿Y qué hizo Dios? Impartió el justo juicio. Aleluya. Y quitó a Jeroboam del trono. Y como Jeroboam, siempre cuando alguno de los reyes hacía algo malo en contra de los ojos de Dios, decía: y Asir hizo lo malo ante los ojos de Dios como Jeroboam, y Asaí hizo lo malo delante de los ojos de Dios como Jeroboam. Pero cuando algún rey era medianamente bueno, decía: e hizo lo bueno y guardó los caminos tal cual como David lo hizo. Obediencia y desobediencia. Y todo esto lo traigo a colación porque el justo juicio de Dios se ve reflejado cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Aleluya. Cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Y en Génesis versículo 9 del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y traemos este ejemplo porque sí es posible obedecer a Dios. Sí es posible obedecer a Dios. Aleluya. Noé fue un hombre el cual hizo las cosas a la manera de Dios, y junto con su familia en la justicia de Dios halló gracia, y hoy es ejemplo para cada uno de nosotros. La palabra en hebreo justo describe a una persona que por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Y este versículo y los dos anteriores podemos ver la respuesta de Dios al pecado: juicio y gracia. Juicio y gracia. Y por primera vez se usa la palabra yen para gracia o favor, mostrándonos claramente que Noé y todos los que creemos, incluyámonos ahí, y todos los que creemos en la justicia de Dios, la guardamos, aleluya, la guardamos a causa de la fe. No para ganarnos el favor de Dios, sino para que en esa fe y por medio de esa fe andemos en integridad y en justicia en un mundo tan depravado y tan hostil que no va
conforme a la voluntad de Dios y su justicia. Es posible, iglesia. Es posible que nosotros demos lo que esa justicia de Dios demanda. Obediencia, porque Dios quiere que le obedezcamos, Dios quiere que le creamos, Dios quiere que le hagamos caso, porque la justicia de Dios así lo demanda y es lo mejor para nosotros. Y es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios anhela que su iglesia querida mañana tras mañana se levante con la intención y con el deseo y en fe para obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. El mandamiento para Adán y Eva era claro: coman excepto de. Para nosotros los mandamientos de Dios son muy claros porque los encontramos en su palabra. En este manual de vida el cual Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. Y cuando obedecemos, aleluya, y creemos en su palabra, el justo juicio de Dios cae sobre nosotros en gracia, en misericordia, en benignidad. Pero cuando no lo obedecemos, las consecuencias van a llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Delante de ti, iglesia, está el bien y el mal. Nosotros decidimos qué camino obedecer. Y por último le pido que me acompañe a Hebreos, capítulo 11. El famosísimo Hebreos 11, donde se nos habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, aleluya, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? Y fue hecho heredero, aleluya, de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé creyó el mandato que Dios ya había dicho: todo aquel que no cree en mí morirá, porque la maldad del mundo se ha aumentado. Por esa misma fe, también Noé creyó la palabra de Dios y preparó el arca para que él y su casa se salvase. Y por esa misma fe que a Noé le creyó a Dios y no el mundo, fue que el mundo fue condenado. Y por esa misma fe, a pesar de que Noé no conoció a Cristo ni vio las obras de Cristo, sí fue heredero de esa justicia realizada en la cruz del Calvario para Noé, para todos sus antepasados, sucesores y para nosotros. ¿Y por qué? Porque esa justicia viene por la fe. Es momento que nosotros, iglesia, deseemos obedecerle a Dios. Hay algo, hay un mandamiento, hay un estatuto, hay una instrucción que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones, de nuestra vida, la cual debemos obedecer. No podemos seguir esquivándola, no podemos seguir diciendo mañana o después. Dios hoy nos habla a través de la justicia de Dios, de que lo que nos demanda es obediencia. Dios quiere hijos e hijas obedientes. Dios quiere hijos e hijas que estén dispuestos a hacer su voluntad, porque el justo juicio de Dios vendrá sobre cada una de nuestras vidas, y si lo obedecemos, las consecuencias son buenas, y si no lo obedecemos, las cosas son malas. Aleluya. Somos libres para obedecer. Somos libres para nosotros tomar la
decisión de si obedecemos o no obedecemos, pero también como Adán y Eva debemos ser conscientes de que nuestra obediencia y desobediencia retribuirá su respectiva consecuencia. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios injusto. Dios es justo y tendremos las consecuencias de conformidad con nuestros actos. Y aunque el mundo diga es que Dios no existe, porque si Dios existiera, porque hay tantos niños aguantando hambre, Dios provee todos los días alimento a todo el mundo. Porque hoy en día los árboles siguen dando frutos, la tierra se sigue labrando y el alimento hay para alimentar a todo el mundo. La maldad y la avaricia del hombre hace que ese alimento no llegue a cada uno. Dios es justo. Pero si Dios es justo, porque a los buenos le pasan cosas malas. No, no se trata de que nos pasen cosas malas. Es que las consecuencias de nuestros actos nos llevan a recibir o no recibir cosas buenas o cosas malas. Porque Dios es justo. Y es ese Dios justo el cual te está diciendo hoy, iglesia, a ti y a mí, obedéceme. Porque lo que la justicia de Dios reclama es obediencia. Podemos concluir que lo que Dios demanda en su justicia es que le obedezcamos. Y esa obediencia solamente la vamos a lograr por medio de la fe en Jesucristo, quien nos justificó, quien nos santificó, quien nos hizo libres y por quien ahora somos esclavos de amor. Y cuando entendemos que es por Jesucristo, aleluya, toda autoconfianza se elimina de nuestra mente, se quita de nuestra mente y de nuestro corazón nuestros pensamientos de que nosotros podemos hacerlo. Aún esos medios terrenales y pecaminosos son quitados de nuestra vida porque podemos justificarnos ante Él. Es Dios, amada iglesia. Es por la fe en Dios el cual nosotros podremos retribuir la obediencia que su justicia nos demanda. Inclinemos nuestros rostros en esta hora y démosle gracias a Dios, porque hoy Él demanda obediencia a cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú utilizas lo natural para enseñarnos lo espiritual. Porque, Señor, como entendíamos, toda acción tiene su reacción, tiene su consecuencia. Y así cuando caminamos implicamos una fuerza y esa fuerza a la vez nos da la consecuencia de avanzar. Hoy entendemos que la justicia de Dios nos demanda obediencia. Hoy entendemos y comprendemos que la justicia de Dios lo único que anhela y desea es obediencia. Y así como tú tuviste gracia y misericordia con Adán y Eva y los expulsaste del huerto del Edén para que no estuvieran continuamente separados de ti, aleluya, hoy tú nos dices, iglesia querida, contigo tengo gracia y misericordia. A ti he extendido la misma gracia y misericordia que extendí con Adán y Eva. Delante de ti he puesto la sangre de Jesucristo, la cual te ha justificado, la cual te ha santificado, la cual te ha hecho libre para que seas esclavo por amor y le obedezcas. Gracias, Señor, porque cuando vemos cruz, entendemos y vemos lo que Noé vio y creyó, porque cuando Noé tuvo fe en ti y en tu mandato, él veía que el arca era una tipología, era un símbolo de cómo quienes estábamos en Cristo Jesús, dentro de ti vamos a ser salvados del justo, de la muerte y de la separación, porque somos pecadores, porque nuestro pensamiento está continuo, la maldad, el hacer el mal y en obedecerte, Señor. Y es por esa fe que Noé tuvo
esa misma fe que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, para que creamos en ti, para que entendamos que eres tú, Jesucristo de Nazaret, quien nos santifica y que nos ha justificado, Señor. Te pedimos por favor que crees en nosotros un corazón el cual anhele y desee servirte, el cual anhele y desee únicamente obedecerte, Señor, obedecer tu palabra, obedecer tu voz, obedecer lo que tú quieres, tus mandatos, tus pensamientos y tus estatutos, y que el día de mañana cuando estemos delante de tu presencia, de nosotros se digan: todos los miembros de la iglesia querida siguieron y mantuvieron su corazón en los mandamientos y estatutos como David, rey de Israel, lo hizo. Oh Padre celestial, perdona nuestros pecados, perdona porque muchas veces no hemos obedecido tu instrucción clara. Perdónanos, Padre celestial, porque muchas veces hemos decidido no obedecer y el justo juicio de Dios ha caído sobre nuestras vidas. Pero en esta serie, en estos días que nos has hablado, bendito Salvador, nos muestras que tu justicia es algo que nos motiva a obedecerte y a creerte, que tu justicia es algo que a nosotros nos mueve cada día más a obedecerte y a creerte, Señor, que nosotros anhelemos y deseemos obedecer, y que el justo juicio de Dios sea sobre nuestra vida y haya misericordia en nosotros, Rey. Gracias por tu palabra, porque has hablado a nuestros corazones y porque de continuo meditaremos en ella y nos motivará y nos hará obedecerte de día y de noche, Señor. Padre, actúa conforme a tu voluntad y danos la victoria en la prueba, en la circunstancia y en la situación la cual no quiere y no nos ha permitido que obedezcamos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque nuestra fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios justo. Gracias, Señor, porque te hemos podido alabar, exaltar y porque has hablado a nuestras vidas. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga en esta mañana, que tengamos un día de victoria, un día lleno de fe, fe en que Jesucristo, el Dios justo, está con nosotros. Nos conectamos los martes a las 7:30 en nuestro servicio de oración y los domingos a las 9 de la mañana en nuestro servicio dominical. Bendiciones. Aleluya. La oración es la clave del éxito para la vida cristiana. Por eso, en nuestra iglesia Querid, todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro servicio de oración. Te invitamos a que te conectes con nosotros y juntos